Bueno, no sé cuántos de ustedes dirían que se sienten orgullosos de su familia. Bueno, hay algunos pocos que levantan la mano, ¿cierto? Ah, bueno, sí. Bueno, ya como que sí, sí, yo pensé que era que casi todos nos sentimos orgullosos de nuestra familia, ¿cierto? A menos de que haya por ahí una oveja negra, yo no sé, pero normalmente. Yo les cuento que mi papá era orgulloso de su familia. Él siempre le gustaba que la gente conociera a su familia. Lo curioso es que a él, en ese deseo de que la gente conociera a su familia, él de vez en cuando salía a trabajar, él tenía sus cultivos en la sabana de Bogotá y todo eso, y salía, llegaba cualquier día, algunos días no iba a almorzar y cualquier día llegaba a la casa con algún amigo o dos amigos y se sentaba a la mesa y le decía a mi mamá, sírvanos. No sé si le ha pasado eso. No avisaba, ¿no? Y mi mamá siempre decía, pero es que por lo menos avíseme. Ahora, gracias al Señor, siempre hubo suficiente y el Señor multiplicaba y hubo lo necesario. También me acordaba estos días a partir de esto, que mi mamá, por otro lado, era de esas mamás que todos los días se barría y se trapeaba, todos los días. ¿Y por qué? Por si alguien llega. Uno no sabe quién va a llegar, ¿no? Ahora, si no sé si usted hace eso hoy en día, no es que todos los días, empezando que no barremos todos los días, y ni trapeamos todos los días, pero en aquel tiempo era así. Y la idea es que, y si alguien llega, y claro, si mi papá llegaba con alguien, pues era un problema. Yo no sé cómo se sentirán ustedes si de pronto, como le sucedía a mi mamá, especialmente las señoras, llega el marido con alguien, un invitado inesperado, que no avisan y que de alguna manera se hace invitar, o se hace invitar, o lo invitamos y entra a la casa. Y no hay opción de decirle, no, un momentico, perdóneme, no. Porque de pronto si uno avisa hoy en día con el celular y todo el cuento, dice, no sabe que no, llévelo para un restaurante, pero aquí no lo traiga, cosas por el estilo, porque uno no está dispuesto, ¿no? De hecho, mucha gente no está dispuesta ahora a abrir su casa para que la gente entre en su intimidad, ¿no? Yo conozco personas aquí hace tiempo que nunca he ido a su casa. Nunca, y está bien, eso es parte de lo que... Hoy quiero que reflexionemos sobre un relato bíblico que nos habla de lo que sucede cuando una de esas personas llega a nuestra casa, un invitado inesperado, quizás hasta impertinente, y no viene solo, viene con 12 más. Y viene a quedarse a dormir a nuestra casa, y lo que eso puede suceder y lo que puede desencadenar en ese momento. Cuando ese invitado es Jesús. Un texto también muy conocido que seguramente ustedes han escuchado reflexiones sobre esto, pero que quiero que lo reflexionemos esta mañana, que nos va a ayudar muchísimo. En Lucas, capítulo 19, versículo 1 al 10. Cuando Jesús llega a la casa, está pasando por Jericó y pasa por la casa, por Jericó, y ve a un hombre que se llama Zaqueo. Por si acaso, Zaqueo no quiere decir ladrón, porque algunos dirán, porque siempre lo conectamos con Zaqueo quiere decir puro. O sea, eso es una cosa increíble, ¿no? Dice el versículo 1 del capítulo 19, dice así: Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Allí había un hombre llamado Zaqueo. Era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera sicómoro que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por allí. Cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Zaqueo le dijo: baja enseguida, debo hospedarme hoy en su casa. Imagínense eso. No lo conoce, por lo menos Zaqueo no lo conoce, por eso es que está subido en el árbol para ver quién es, habrá escuchado de él. Y cuando Jesús le dice: yo quiero hoy hospedarme en tu casa, y como Jesús no iba solo, iba con 12 más, ahí eran para 13, ¿no? Le dijo: baje rápido. Zaqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo. Bueno, este sí está lleno de entusiasmo. No sé la mujer de Zaqueo que hubiera dicho, ¿no? Pero Zaqueo estaba entusiasmado. Zaqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y de gozo, dice la Reina Valera, y de alegría llevó a Jesús a su casa, pero la gente estaba disgustada y murmuraban: fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama, un pecador despreciable. Mientras tanto, Zaqueo se puso en pie delante del Señor y dijo:
Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con mis impuestos, le devolveré 4 veces más. Jesús respondió: la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham, pues si el hijo del hombre vino a buscar y a salvar a los que se habían o estaban perdidos. Señor, gracias por tu palabra esta mañana, por esta mañana de gozo, Señor, donde hemos podido alabarte y saber que estás con nosotros. Gracias, Señor, porque como Zaqueo seguramente anhelaríamos que tú nos llamaras por nuestro nombre y que entras a nuestra casa. Señor, qué gozo sería. Más allá de lo que encontraría, el desorden, no sabemos, Señor, pero Señor, qué privilegio sería o es para nosotros que tú estés en nuestra casa. Padre, gracias. Háblanos a cada uno, quienes estamos aquí, quienes están en casa, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Es una historia, un relato muy conocido, un relato del caminar del Señor Jesucristo. Veamos primero los personajes, ¿no? Hay una multitud, mucha gente, como solía suceder cuando Jesús iba por los pueblos y las ciudades. Hay una multitud en Jericó, que está cerca de Jerusalén. Y dentro de esa multitud estaban incluidos los 12 discípulos de Jesús. Y los dos personajes centrales obviamente son, del relato, son Zaqueo, el publicano, el recaudador de impuestos. Era un judío odiado por sus paisanos porque él se había vendido o porque servía al imperio romano para cobrar impuestos y para desangrar a los pobres israelitas. O sea, a este personaje nadie lo quería, a él y a los publicanos. Mateo también era publicano, ¿no? Pero eso no los quería nadie. Lo odiaban sus paisanos porque ellos lo que hacían era desangrar al pueblo con el cobro de impuestos. El otro personaje principal obviamente es Jesús, que va con sus 12 discípulos camino a Jerusalén. Si ustedes se dan cuenta, en el mismo capítulo 19 de Lucas es cuando Jesús entra en la entrada triunfal a Jerusalén. O sea, él va de derecho ya, de ahí en adelante estaba la última semana donde él iba a ser crucificado y pasa por Jericó. Veamos un poquitico el escenario de esta historia. Como le digo, Jesús va pasando por Jericó y como sucedía por donde él pasaba, había mucha gente que escuchaba, que querían verlo, que querían conocerlo. Muchos que seguramente querían conocer o recibir un milagro. Muchos esperaban un milagro del Señor, que cambiara su realidad, que les cambiara la vida. Pero en el camino a la cruz, el único camino que cambiaría la historia de la humanidad sería el de la cruz. Ellos esperan quizás un milagro, pero el Señor iba a hacer otras cosas con ellos. Y dentro de la multitud se identifica una pequeña figura. Dice que el hombre es chiquito, Zaqueo, como muchos de nosotros quizás, de poca estatura, que desea ver a Jesús y conocerlo, tal vez escucharlo. Seguramente él había escuchado algo de Jesús. Pero como suele suceder, existen, y quiero que empecemos a ver estas que son cosas interesantes del relato. A Zaqueo, como a muchos de nosotros, existen una multitud de factores que nos impiden ver a la persona de Jesús y no nos dejan escucharlo a él. Ayúdenme ustedes, ¿qué cosas hoy en día, esa multitud como a Zaqueo, que no nos permite ni ver a Jesús ni escuchar a Jesús? ¿Qué cosas dirían ustedes? La culpa. Eso es muy interesante eso, ¿no? ¿Qué otras cosas hoy en día, en la multitud de cosas que no nos dejan, cuando usted se levanta y dice voy a orar y no pudo, le tocó irse para trabajar y no pudo? Los afanes, las preocupaciones, las circunstancias, ¿sí? ¿Qué más se le ocurre? La pereza. Muy bien. Las obligaciones, la inconformidad, ¿cierto? Las personas ruidosas, la política, no, imagínense tantas cosas. O sea, la vergüenza, sí, eso es parte de lo que dice Santi. Exactamente pensé en eso también. Nuestra vida de pecado, que nos avergüenza y nos dice que cuando Jesús pase por ahí, lo que usted tiene que hacer es mejor escóndase. No se deje ver de Él, porque qué pena con Jesús. Y eso nos impide ver a Jesús, escuchar a Jesús, y no deja que, o creemos que Él no nos va a ver como de pronto Zaqueo, pero Jesús afortunadamente, Él tiene todo el panorama, como pasó con Zaqueo. Y afortunadamente, aunque la multitud le impedía ver a Jesús, la multitud no impidió
que Jesús viera a Zaqueo. Qué maravilla, ¿no? Cualquier cosa, piensen en esas multitudes que dijeron ustedes, la pereza, las ocupaciones, el pecado, la vergüenza, todo eso. Pero afortunadamente, por encima de todo eso, Jesús no solamente te va a ver a ti, sino que te va a llamar por tu nombre. ¡Qué maravilla! Yo no sé cuánto de pronto dirán, no, yo estoy aquí escondido para que el Señor no me vea. Bueno, espero que no, porque el Señor lo va a ver allá. Zaqueo nos enseña que nada puede interponerse entre nuestro deseo y nuestra necesidad de ver y conocer a Jesús. Nada se puede interponer. Y el hombre intrépidamente se desmontó en el árbol y dijo, nada, si yo lo quiero conocer, nada se debe interponer, nada. Ni la pereza, ni el pecado, ni las ocupaciones, nada se debe interponer en nuestro deseo y necesidad de conocer a Jesús. Si alguien de verdad quiere verlo y escucharlo, no le importará el esfuerzo que necesite para conocerlo a Él, o hasta el ridículo que puede hacer, como le sucedió quizás a Zaqueo, subiéndose a un árbol, o hacer lo que sea para que Jesús me vea, para que Jesús me identifique. La perseverancia y la intrepidez de Zaqueo lo ponen en un sitio privilegiado. Ahí está, VIP. No solo para ver y conocer a Jesús, sino también para ser visto por Él. Decía Santi el pecado y decía Pili la vergüenza. A veces nosotros decimos, todo eso me impide. Quizás es de los mejores lugares para que el Señor nos vea. ¿Cómo somos, Señor? Aquí tú me conoces, aquí estoy, Señor. Tú sabes cómo soy yo. Para que Él me identifique. En medio de la multitud de santos, el Señor vea la mancha negra y, Señor, aquí estoy, como la mujer que Él tocó su manto. Y bueno, tantas historias, ¿no? ¿Alguna vez te has preguntado, dónde tienes que subirte para que Jesús te mire, para que Jesús te identifique en medio de la multitud y te llame por tu nombre como hizo con Zaqueo? ¿Dónde, Señor, tengo que subirme? ¿Dónde tengo que ponerme para que veas mi necesidad? Tú sabes que te necesito. Ahora, yo no sé, siempre me preguntaba al leer ese pasaje, si Zaqueo sabía que necesitaba a Jesús. Jesús sí sabía que Zaqueo lo necesitaba, eso es claro. Pero tanto como que Zaqueo supiera o tuviera conciencia de que él necesitaba a Jesús, no sé. En la trama de esta historia, Zaqueo no solo quería ver y conocer a Jesús, él no sabía que lo necesitaba, yo creo que no sabía. Y menos que Jesús le hubiera dicho, Zaqueo, que lo llamara por su nombre. Él diría, ¿y cómo sabe de mí? Y no solamente eso, ¿y qué más sabrá de mí? Si sabe mi nombre, ¿qué más sabrá de mí? Que es un publicano, que quizás es un ladrón, que quizás no está al favor, que es un aprovechado. Bueno, cuántas cosas. Si el Señor sabe su nombre, ¿qué más puede saber de mí? Qué vergüenza, ¿no? Mejor me escondo entre la multitud. ¿Y quién le habrá dicho de mí? Pero el Señor conoce a Zaqueo por nombre, como te conoce a ti y a mí. A todos nos conoce en la omnipotencia del Señor, omnisciencia del Señor. Él conoce todo y conoce más de lo que nosotros mismos conocemos. Seguramente Zaqueo se sorprendió al ver que Jesús sabía su nombre y que seguramente, como digo, sabría muchas más cosas que de él, ¿no? Imagínense, hay cositas que solamente yo sé y que nadie más sabe, pero que Jesús sabe. Ya es camino y me acuerdo de las cosas que de pronto hice en mi juventud y hay cosas que digo, Señor, cómo me da vergüenza que yo hubiera hecho esas cosas, Señor. Me siento una vergüenza horrible. Eso solamente lo sabe el Señor y lo sé yo. Nadie más. Y el Señor lo sabe. Pero de ahí en adelante, todo sería sorpresa para este hombre. Sorpresa de que lo llamara por su nombre. ¿De dónde? Este maestro en la multitud se fija en ese chiquito que está ahí. ¿Quién? Sorpresa a este hombre. Simplemente, un día cualquiera, solo quiso conocer a un hombre de quien había escuchado, del que seguramente habría oído cosas, pero no más. Seguramente él quería mirar como pasa hoy en día. O se dan cuenta, curioso hoy en día, por ejemplo, cuando sucede algo y la gente en vez de ayudar se ponen a filmar con el celular, ¿no? Si allá hubiera celulares, él estaba ahí seguramente haciendo una selfie con Jesús y no sé qué más cosas hoy en día. No sé. Pero Jesús no es indiferente a un corazón necesitado. Por eso lo llama.
Por eso está ese relato ahí en la Escritura, por eso está en el Evangelio ahí. Solamente está en Lucas, de paso les digo, ese relato. Jesús no es indiferente a un corazón necesitado de Él, por eso lo mira y todo a su alrededor sin perder detalle al punto que ve a este hombre subido. Yo no sé cuántos más habría subidos en los árboles. Yo me imagino que entre la multitud seguramente, o en las azoteas, yo no sé, había mucha gente seguramente. Qué maravilla es que más allá de lo que somos o representamos, Jesús nos identifica, porque de hecho, ¿qué represento yo? ¿Qué representa Él? Representa a un hombre, la gente dijo, ¿cómo es que se metió a la casa de un hombre pecador? Y Él sabía que sus paisanos lo veían así. Por eso más allá de lo que Él representa, de lo que la gente piensa de Él, afortunadamente, Él puede confiar en que el Señor lo ve. Que no importa lo que seamos, el Señor nos va a ver en medio de la multitud. Y aunque Jesús, como es un caballero, el Señor es un caballero, siempre nos dejará en libertad de tomar nuestras propias decisiones. Siempre. Y también se atreverá a ser visto como un abusivo, como un imprudente, como un confianzudo, como los amigos de mi papá que decían, sírvanos y ya está dentro de la casa. ¿Cómo así que quiere entrar a mi casa? Diría. Y pensaba, ¿y qué tal que Zaqueo hubiera dicho, no, un momentico, yo hoy pido permiso en la casa a la señora y la señora le ha dicho, no, hoy no entra, venga otro día. No, que ella dijo que no. ¿Qué hubiera pasado ahí? Pero Zaqueo afortunadamente en esa decisión que el Señor le deja entrar a Jesús a la casa, ¿no? El Señor se hace invitar. Me acuerdo también en el camino de Maús, cuando Él va con ellos y dice que Él hizo como que seguía su camino y la gente le dijo, no, desde noche quédese. Él como que se hizo de rogar. No, aquí Él dijo, no, Zaqueo, es necesario que yo entre en tu casa hoy y me hospede aquí. Y son 12 más conmigo. Que el Señor venga y diga, son 12 más, sino que también son los 12. No me imagino la reacción de la esposa de Zaqueo. No me imagino. Si eso sucediera hoy en día, cuando él le dijo que esa noche deberían hospedar a 13 personas, por lo menos. No sé si alguien más de la multitud se coló ahí, pero el relato de Lucas nos dice que Zaqueo lo recibió con gozo. Con gozo. Era tal su alegría que no le importó lo que decían. La gente decía, ¿cómo se metió allá? ¿Cómo es que Jesús se atrevió a entrar a esa casa de ese pecador? Zaqueo, le digo, me importa 5. Eso no me importa. La gente murmura, decía otra versión que leí que refunfuñaban. Todos los que estaban ahí presentes, porque este acto iba en contra de las costumbres de los judíos. ¿Cómo es que un rabino, un maestro como Jesús, se va a entrar a la casa y a contaminarse con un pecador como ese, de esa calaña? Pero Zaqueo no tuvo problema. Ningún maestro como Jesús se contaminaría entrando a comer y a compartir con un hombre pecador como Zaqueo. Pero Zaqueo sabe que si Jesús le dice que entra. Miremos cómo se enlaza esta historia, que son cosas interesantes. De esta historia se desenlaza cuando Jesús le dice a Zaqueo lo que tiene que hacer. Lo primero que le dice es desciende, bájate de ahí. Esa palabrita de descender tiene mucho significado. ¿Se recuerda cuando dice que el Señor le dijo a Jonás que fuera a Nínive? Y dice que él dijo, no me voy para Tarsis, pero mientras tanto dice, y descendió a la nave y se echó a dormir. En Lucas mismo 2 dice que cuando Jesús fue hallado en el templo de 12 años, dice, Él descendió de allí, de Jerusalén a Nazaret, y se sometió a sus padres todos esos años. En Hechos dice que cuando Felipe está en Samaria, después de que muere Esteban, está en Samaria, y en Samaria dice ahí, creo que es Hechos 8, dice, todo es grande, grandes milagros, grandes conversiones, un avivamiento tremendo. Y el Señor le dice, te necesito, Felipe, en el desierto, desciende al desierto, porque te vas a encontrar con un eunuco. A veces los descensos en la Biblia tienen mucho significado, y este es uno de ellos. Para conocer a Jesús, para hablar con Él, Zaqueo tuvo que descender, bajar del árbol. Y aquí quiero que piensen en esto, que es muy interesante.
Esto simplemente quiere decir que quien quiera conocer a Jesús, quien quiera hablar con Él, deberá descender de su posición y riqueza, de su orgullo, de su arrogancia, de su soberbia, de sus razonamientos. Hay que descender. Hay gente que quiere ver a Jesús, pero no están dispuestos a descender en nada. Es más, si tuvieran a Jesús aquí y le decían, bueno, Señor, venga, a ver, hablamos y yo le enseño unas cositas. A ver, razonemos un poquito, ¿no? ¿No he encontrado gente así? Pues ese, como Zaqueo, si quiere hablar con Jesús y que entre a su casa, tiene que descender de su soberbia y su orgullo, de sus argumentos, para poder ver que Jesús entra en su casa y habla con él. Tienen que descender de sus rencores. ¿Qué más? De su avaricia, de sus odios, el orgullo, la pereza, quizás como decía ahorita. Tenemos que descender de muchas cosas. Lo primero que le dice, desciende de allí. Ahí a veces nos cuesta. Solo quien está dispuesto a descender puede aspirar a que Jesús entre y habite en su casa. De otra manera, se quedará ya subido en el árbol de su orgullo, de su razonamiento, de su posición. Yo recuerdo cuando empezamos el grupo allá en el oeste, por la vía al río, alguien de una vez invitó a una persona de por ahí del oeste, y la persona le dijo, la verdad es que, mira, a mí me llama la atención, muy chévere, pero es que mis amigos vean mi carro parqueado ahí al frente de una casa donde hay evangélicos, y la persona no fue. No fue, porque no podía descender de su posición para que la vieran ahí reunida allá en ese lugar. Solo quien está dispuesto a descender puede aspirar a que Jesús entre y hable con él en su casa y habite en su casa. Pero además de eso, Jesús le dice, date prisa, no puedo esperar, es ya. La cosa es urgente. Yo pensaba en eso también, ¿qué será lo que habrá visto Jesús? Si sabía el nombre de Zaqueo, él sabía todo lo que pasaba dentro de la casa. Todo lo sabía el Señor, todo lo sabía. ¿Qué habrá visto? No lo sé, no lo sabemos ahí. Uno se puede imaginar por lo que dicen de Zaqueo. Pero el Señor le dice, es ya. Tienes que bajar rápido, desciende ya, porque ya voy a entrar a tu casa. El asunto es de urgencia. Y eso es otro dato curioso, ¿no? ¿Cuántos de nosotros sabemos que necesitamos que Jesús entre en mi casa, en mi matrimonio, en mi vida? Pero lo demoramos. No, Señor, es que todavía no estoy muy convencido, Señor. Todavía no estoy convencido, Señor, de que yo tenga que perdonar, Señor. Yo no estoy convencido de que tenga que dar otra oportunidad. Es que me hicieron tanto daño, ¿no? Y posponemos, y mientras posponemos, sufrimos. Jesús le dice, es ya. Es esta noche, ya, hoy debo entrar a tu casa. Tú no lo puedes posponer, ni le vas a pedir permiso a la mujer, porque si no, grave. Ya es ya. Para que Jesús entre en tu casa, a tu vida, debemos nosotros dejar los prejuicios que nos dicen de nosotros. No, es que usted es un pecador. No, usted no tiene perdón de Dios. Lo que usted hizo, eso no lo perdona ni Dios. O que si Dios se lo perdona, sí, pero yo no se lo perdono, le dirá el otro, no. De Zaqueo se decía que era un hombre pecador. Eso lo sabían todos. Pero a él le importó más lo que decía Jesús. Noten eso que es muy importante. ¿Qué es lo que más, sobre todo en esta época, qué es lo que nos importa? A nosotros nos marca mucho lo que la gente dice de nosotros, cómo nos ven. Eso que digan que no, yo por el que dirán es mentira. Todos vivimos eso, siempre nos gusta escuchar qué dicen de nosotros. Pero llega un momento donde tenemos que decidir qué me importa más, lo que la gente dice de mí o lo que Jesús dice de mí. Y Jesús dice que él es un hijo de Abraham, más allá de ser un hombre que desangraba al pueblo. No importa lo que digan de nosotros, lo importante es lo que Jesús dice de nosotros. Él dijo que Zaqueo era un hijo de Abraham. También seguía siendo un hijo de Abraham. Claro, los otros dirán, ¿cuál hijo de Abraham? Si es que este hombre es un vendido al imperio, este hombre no es ningún hijo de Abraham. Piensa en lo que dicen de ti, lo que dicen de nosotros. O lo que tu conciencia dice, no, tú eres un pecador. El enemigo te dice a ti,
Tú no puedes eso. Jesús, ¿qué se va a mirar? ¿Qué se va a interesar en ti? ¿Qué te va a mirar a ti? No, Él mira a la gente buena, a los santos, a los pecadores como nosotros los mira el diablo, pero a Jesús no. Pero eso no le importa a Zaqueo. Cuando Jesús entra a la casa, valora a este hombre. Si Jesús no valorara la vida de Zaqueo, no había entrado a la casa de él. Entra a la intimidad de Zaqueo y de su familia a vivir allí. Para la gente de la multitud, Zaqueo no era merecedor de ese privilegio, pero ¿cómo que hizo este hombre si lo que ha hecho es daño? ¿Cómo es que Jesús le da y por qué no entró a mi casa y por qué hacía la de ese man? Yo soy bueno, por lo menos no soy ni publicano. ¿Por qué es que entró a la casa de este hombre? ¿Qué hizo el merecedor de ese privilegio de que Jesús entrara en su casa? ¿De tener a Jesús en su casa? ¿Cuántos no querían tener a Jesús en su casa? Pero él decidió entrar a la casa del pecador miserable. Fue Jesús quien le dio valor a la vida de Zaqueo al decidir entrar a la casa de él. Un pecador despreciado por todos, pero Jesús entró a la casa de este hombre. Zaqueo nos enseña algo a nosotros que lo tengan muy en cuenta. Permitir que Jesús entre en su casa era para salvar su vida. Seguramente salvar su familia, salvar su matrimonio, salvar sus hijos. Después de que Jesús entra en la casa no volverá a ser igual. Y aquí quiero que pensemos porque a veces algunos dirán, bueno, o nos preguntarán, ¿cuánto es que usted es cristiano? Oh, hace algunos años. ¿Y Jesús entró a su casa? Sí. ¿Y cómo está su casa? ¿Ha pasado algo? ¿Ha habido algún cambio? ¿O todo sigue igual? ¿Sigue siendo el mismo guache? ¿El mismo malgeniado? ¿El mismo grosero? Yo les digo que si por lo menos algo nos debe haber cambiado, no sé, por lo menos cómo hablamos, porque hay mucha gente que sigue con vulgaridad y eso sí son cristianos hace rato, ¿no? Y yo como que digo, mejor no diga que es cristiano porque quedamos como mal todos, ¿no? ¿Qué ha cambiado en mi vida, en mi hogar, en mi familia, desde que Jesús entró en la intimidad de mi casa? Porque eso suele suceder. ¿Ha habido cambios o todo ha seguido igual? De alguna manera, cuando Jesús dice que Zaqueo también es un hijo de Abraham, está diciendo, él es un hijo legítimo de Abraham. Igual que todos los demás que lo ven como pecador. Sigue siendo un hijo de Abraham. Y si Zaqueo, como nosotros decimos que somos cristianos, tenemos que ser coherentes. Pues si Zaqueo, si Jesús le dijo, tú eres un hijo de Abraham, maestro, ¿qué tienes que hacer? Comportarte como un hijo de Abraham. Y es cuando Zaqueo se para y habla, ¿no? Como hijo de Abraham, debe actuar con rectitud y por eso Zaqueo se pone en pie y se arriesga a ofrecer lo que ofreció. Algunos, yo he escuchado muchas cosas que dicen que no, que solo lo que les sobra, que él dijo, a ver, como por chiste, como diríamos hoy en día, si alguno le ha hecho mal, pero como no le ha hecho mal a nadie, entonces tranquilo. No, él sabía que la gente le tenía cuentas y por eso él se atreve a decir esto. Y por eso ofrece lo que ofrece. Como hijo de Abraham, es cumplidor de la ley. Y la ley dice que quien defrauda debe devolver con intereses. Eso decía la ley. Hay un versículo en Deuteronomio que menciona esto. Quiero decirles algo. Lo que más me impactó de este texto, y por eso quise compartirlo con ustedes, fue esto. Lo más significativo es que todos aquellos que, como Zaqueo, que permiten que Jesús entre en la intimidad de su casa, deben estar dispuestos a hacer cambios. Lo que nos enseña Zaqueo es, se para y dice, si alguien he defraudado, le daré, le devolveré. Tiene que haber cambios. Nadie que le permita a Jesús entrar en la intimidad de su casa puede pretender que todo siga igual. No puede ser. Porque algunos dirán, sí, yo lo entro en la casa y lo dejo en la sala, pero que entre en los cuartos, no por nada, que allá no entre, ¿no? Es cierto que la salvación toda la hace el Señor. Hoy ha venido salvación a esta casa. Pero nosotros no podemos quedarnos pasivos esperando que Él haga todo. Tenemos que hacer nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Hace 8 días Nixon nos hablaba de David, de cómo David confió en Dios. Y fue contra el gigante y dijo, yo oigo en nombre del Jehová de los ejércitos, del Señor de los ejércitos. Usted viene a mí con las y todo, yo oigo en nombre del Señor. Pero David
No se quedó esperando, a ver, señor, agarre la cauchera, busque las piedras y mándelas al gigante. David tuvo que hacer lo que él tenía que hacer. Porque esto puede sonar como algo que usted sabe, pero a veces se nos olvida. Moisés sabía que el Señor iba a abrir el mar rojo, pero ¿qué hizo él? Golpeó el agua. ¿Qué tal si no lo hubiera hecho? Las hermanas de Lázaro sabían que Lázaro estaba muerto y el Señor le dijo, quiten la piedra, y si no la quitan, no ven el milagro. Si Jesús entra a mi casa, si estoy con Él en mi casa, tiene que haber cambios en mi casa. De lo contrario, no va a pasar absolutamente nada, nada, nada. Si queremos ver lo que Dios hará en nuestros hogares, como en el caso de Zaqueo, tendremos que hacer los cambios que Dios nos ordene. Algunos piensan que eso solo es, oremos, Señor. Yo oro, Señor, a ver cómo me cambia este mal genio que tengo. El Señor haga un milagro y yo no hago nada porque todo es milagroso, ¿no? O cómo el Señor salva mi matrimonio, a ver que el Señor venga y haga las cosas solito. ¿Y qué va a hacer usted? ¿Ha cambiado algo? No, es que el Señor tiene que hacerlo todo mal. Zaqueo nos enseña que si tú quieres que el Señor impacte tu casa, la cambie y traiga salvación a tu casa, tú tienes que estar dispuesto a hacer lo que Dios espera que tú hagas. Y eso lo sabes tú. Yo no te puedo decir qué es. Eso lo sabes tú. Cada uno lo sabe. Si tú quieres que Dios salve tu matrimonio o salve a tus hijos, tú tienes que saber qué cambios tienes que hacer. Algunos piensan que es cambiar de iglesia, que cambiar de profeta, como estaba leyendo esta mañana. El rey de Israel, Josafat, se reúne con el rey de Judá, se reúne con el rey de Israel, Acab, a ir contra los sirios, tal vez, no sé. Y entonces le dice Josafat al rey Acab, pregúntele a los profetas a ver si debemos ir o no. Y un poco de profetas le dicen, sí, el Señor dice que vayan. Y todos los profetas dicen, hay un Micaí ahí que es que siempre me profetiza mal a mí. Y le dice Josafat, tráigalo y preguntémosle a él. Y Micaías le dice, el Señor me dice que no vayan porque van a ser derrotados. Y le dice a Josafat, se da cuenta, ese man siempre me dice las cosas que no son. ¿Qué hay que hacer? Cambiar de profeta. Cambiamos de iglesia y cambiamos de pastor, porque este man no me dice lo que yo quiero escuchar. Muchas veces les digo, una de las cosas que más me gusta hacer en mi vida y que el Señor me use eso es la consejería matrimonial. Pero uno recibe personas que vienen de iglesia en iglesia, de pastor en pastor, ¿sabes qué? Buscando quien les diga lo que quieren escuchar. Mucha gente. Aquí, Zaqueo se da cuenta de que si hay salvación en su casa, él tiene que hacer cambios. Y para y dice, y es cuando Jesús dice, efectivamente, sí hay salvación, porque este hombre está dispuesto a hacer cambios en su vida y en su casa. Por eso Jesús dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Sabe cuándo va a haber salvación? No es que usted gane la salvación, pero usted la va a evidenciar cuando usted hace los cambios que el Señor quiere que usted haga. Siempre que Jesús venga a nuestra casa, como le sucedió a Zaqueo, demandará cambios de nosotros para que haya salvación. Jesús no vino para hacernos felices, Él vino para salvarnos. Claro que la salvación va a traer felicidad, pero esa no es la meta. La meta es la salvación. Finalmente, Jesús revela su propósito al haber entrado en la casa de un hombre despreciable para sus paisanos como Zaqueo, al ver la actitud que hubo en este hombre. No duden en afirmar, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Por eso es que quienes juzgan a Zaqueo y quienes quieren la salvación de sus casas, sus matrimonios, sus familias, sus hijos, deberán descender de la falsa bondad y religiosidad para ver la salvación del Señor. Quiero compartir con ustedes unos principios de aplicación que tienen que ver con este relato tan bonito. No permitas que nada ni nadie te impida acercarte a Jesús. Nada, ninguna multitud. Como Zaqueo, haz lo que sea necesario, súbete donde tengas que subirte para que puedas ver a Jesús. Y tú sabes como yo que lo necesitamos en todo. Jesús siempre te mirará. Ay, qué lindo esto. Y te llamará por tu nombre.
Tú no eres una multitud. Tú tienes nombre para Jesús y Él te llamará como Zaqueo por tu nombre. Porque te conoce mejor que tú mismo. Y Él sabe cuánto lo necesitas. Apresúrate a descender de tu soberbia, de tu orgullo, de tus odios, de tus rencores, de tus razonamientos, de tus prejuicios, porque solo cuando desciendas podrás ver cuando Jesús entra en tu casa. Y no te demores, porque Jesús es ya es ya. No te demores en permitir que Jesús entre en tu vida y en tu intimidad de tu casa. Puede ser que hoy es ese día para alguien, donde el Señor le dice, yo quiero entrar en tu casa hoy. Pues no te demores, aprovecha esa oportunidad, porque Él quiere entrar en tu vida y en tu casa, en tu familia, en tu matrimonio. No importa lo que digan de ti, van a decir muchas cosas, o lo que tu conciencia te diga acerca de tu condición delante de Jesús. Él vino por ti y quiere entrar para salvarte a ti y para salvar tu casa. Y cuando Jesús entre en tu vida, en tu casa, no te demores en hacer los cambios que Él espera que hagas. Solo así verás la salvación de tu casa, de tu matrimonio, de tu familia. Y si ya estás en casa con Jesús, aquí hay una pregunta que es incómoda para la mayoría. ¿Qué cambios te está pidiendo el Señor que hagas? Porque alguno, como decía ahora, dirá, yo tengo a Jesús hace rato en mi casa. Y algunos dicen, no, yo lo tengo de cabeza para ver si me da lo que yo tengo espero que me dé. Cuando estás con Jesús en casa, nada volverá a ser igual. Ahora serás como un hijo de Abraham, un hijo legítimo de Dios, coheredero con Cristo. Qué maravilla, ¿no? ¿Qué tal si oramos un momento? Cierra sus ojos ahí donde está. Yo no sé de todo esto que tiene ese pasaje tan rico, tan increíble. Ha quedado en tu corazón. Eso el Señor lo sabe. Y nos preparamos para participar de la Santa Cena. Cierra tus ojos ahí un momento aquí, los que están allá en casa. Quizás este sea el momento cuando tengas que decirle, Señor, yo quiero que entres en mi casa. Yo quiero que de verdad entres, Señor, y traiga salvación a mi matrimonio. Traiga salvación a mi casa, Señor. Quizás los que creemos que lo hemos dejado entrar hace mucho tiempo, tengamos que decirle, perdóname, Señor. Porque aunque te dejé entrar a mi casa, te he tenido ahí maniatado, te tengo ahí arrinconado y nunca, Señor, he dejado que tú hagas lo que viniste a hacer en mi casa. Y que este sea el momento cuando le diga, Señor, yo quiero hacer ese cambio. Así como Zaqueo se paró valientemente y dijo lo que dijo, mostrando compromiso con la salvación de Jesús. Tú tengas que decirle, Señor, hoy que he engañado, que he defraudado, que he ofendido, hoy que me he llenado de odio y de rencor, Señor, hoy, porque tú estás en mi casa, Señor, hoy quiero cambiar eso, quiero cambiar eso. ¿Qué es eso que tú tienes que cambiar? Para que el Señor cambie tu casa, para que el Señor llene tu casa. Tal vez eres de los que no ha podido descender y sigues ahí en el árbol mirando a Jesús. Te cuesta. O son las multitudes que te impiden. Tú sabes que Jesús está ahí, que lo necesitas, pero las ocupaciones, la pereza, los argumentos, pospones y no dejas que Jesús te vea. Señor, gracias por tu palabra que es tan clara. Mira quiénes estamos aquí. Cada uno ahí donde está, tome un momento. Si tiene que hacer un compromiso con el Señor, hágalo. Si usted es de los que necesita que el Señor salve su casa, salve su matrimonio, a sus hijos, aún su economía, no sé. ¿Qué cambios son esos que el Señor está pidiendo que hagamos nosotros?
¿Qué cambios queremos hacer para ver la salvación de nuestra casa? No es buscar quien nos diga lo que queremos escuchar. No es como Acab, que no consultaba y caía porque no le gustaba lo que le decía. Señor, gracias por esta mañana, por tu palabra perfecta. Gracias, Señor, porque el solo pensar que en medio de toda esta multitud en que vivimos, tus ojos, Señor, como estuvieron fijos en la vida de Zaqueo, pecador despreciable, rechazado, que no merecía nada para que tú entraras en tu casa, tus ojos santos, perfectos, Señor, también están sobre nosotros. Y nos llama, Señor. Quizás hoy, Señor, es el día para que alguien te permita entrar en su vida, en su casa, en su intimidad. Señor, si hubiera alguien hoy aquí, o ahí en casa, o que quizás escuchará la grabación, y que pueda decirte, Señor, ven a mi casa. Acepto, Señor, que entres a mi casa, que entres a mi vida y que la cambies, Señor. Señor, tú sabes quién. Quizás nunca lo ha hecho, pero que hoy lo diga. Yo quiero que tú entres a mi casa, Señor, a mi vida, a mi matrimonio. Quiero que seas el Señor de mi vida. Y salve, Señor, mi casa. Señor, gracias por tu palabra. Porque así como Zaqueo y toda la multitud que iba necesitaban de ti, y tuvieron que verte colgado en esa cruz para entender todo lo que habías dicho. Señor, también nosotros en esta mañana recordamos tu muerte en la cruz. Y te damos gracias por hacernos partícipes de este momento.